Tengan un buen comienzo de semana, jóvenes. Hoy arrancaremos con un nuevo tema, con una nueva unidad, con un nuevo análisis de estudio referente a todos los estudios cinemáticos. Y quisiera que anoten como subtítulo movimiento parabólico. Entonces voy a ir haciendo una breve reseña de lo que es un movimiento parabólico. Ya hemos realizado en los temas anteriores todos los que son movimientos en sentido horizontal, llámese movimiento uniforme variado rectilíneo o llámese movimiento uniforme rectilíneo. Acabamos de concluir el tema de análisis o estudio de movimientos de orden vertical, llámese caída libre o simplemente movimiento vertical. Ahora en este nuevo tema que vamos a enfrentar, que recibe el nombre de movimiento parabólico, quiero que comprendan que es una combinación de movimiento vertical con movimiento horizontal, con una característica principal, como indica acá. Dentro del movimiento vertical nos arroja una característica principal que nos indica que todos los movimientos dentro de las componentes en X van a ser constantes. ¿Eso qué significa? Que esa componente en todo el largo de la trayectoria del movimiento parabolar o parabólico tendrá un valor constante y la componente en Y será de valor variable. Ahora vamos a comprender un poco más de dónde sale la componente en X y la componente en Y. Nosotros sacamos la secante a este movimiento parabólico y vamos a obtener B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3, 4 y así sucesivamente, que son en realidad infinitos, ¿no? Yo simplemente en este caso he sacado 5 para que ustedes los puedan analizar. Y dentro de esto vamos a comenzar a hacer el análisis de todas las secantes del movimiento parabólico. Por ejemplo, este B sub 0, que lo estamos analizando acá, esta es la línea secante al movimiento parabólico, le encontramos las componentes rectangulares. Aquí tenemos una componente vertical o una componente horizontal. Acá está desglosado. Esto es una lupa de análisis mayoritario y aquí tenemos el componente. Ahora, ¿cómo lo desglosamos? Acá está desglosado. Acá está B sub 0. Tenemos B sub 0x, B sub 0y. Y bueno, nuevamente volvemos a recordar lo que acaba de decir al comienzo, ¿no? La componente en X va a ser constante, la componente en Y va a ser constante. Ahora, ¿de cómo determinamos las fórmulas que generan esos valores? Si analizamos el triángulo que se nos forma mediante la secante B sub 0, vamos a tener que B sub 0x es el cateto adyacente. Entonces vamos a tener que B sub 0x va a ser igual a B sub 0, que ya saben que es velocidad inicial, por el coseno del ángulo tita. Hemos puesto el ángulo tita de lanzamiento. La componente B sub 0y, o la vertical, en este caso va a ser cateto contrario, es decir, que vamos a resolver con seno. Entonces vamos a tener que B sub 0y va a ser igual a B sub 0 por seno del ángulo, pero dice que este valor va a ser variable. ¿Y en función a qué va a variar? Va a variar en función a la gravedad y el tiempo que esté el proyectil en el aire. Ya saben que la gravedad es un efecto como el de un imán que atrae todos los cuerpos hacia el centro del núcleo terrestre. Entonces, ya sabemos que mientras el cuerpo esté en ascenso, estará luchando contra la gravedad y mientras esté en descenso, estará sumando a favor de la gravedad. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestras fórmulas 1 y 2. Quiero que se anoten ahora a continuación, dentro del desglose de las fórmulas que vamos a utilizar, la primera que dice tiempo máximo, y esto es importante que lo anoten así, tiempo máximo para una altura máxima. Es decir, vamos a calcular el tiempo que se requiere para obtener una altura máxima. Y dice así, el tiempo máximo será aquel tiempo que se requiere para obtener una altura máxima. Llámese altura máxima al punto exacto donde se genera el punto de inflexión. Es importante comprender, antes de eso, que toda la trayectoria que nosotros estamos determinando mediante secantes, como hemos hecho acá, tienen sus componentes, ¿no? Hemos dicho que este tiene una componente horizontal, una vertical. Este también va a tener una componente vertical y horizontal.
Este también va a tener una componente horizontal y vertical, pero fíjense que la vertical cada vez se vuelve más chica, hasta el punto de inflexión que se va a volver 0. Entonces, dentro de los datos que tenemos que este punto de inflexión es donde tenemos la componente en y igual a 0. ¿Cómo determinamos el tiempo máximo para la altura máxima? Tomamos nuestra fórmula de la componente en y, que es igual a b sub 0 por seno de tita menos gravedad por tiempo, y sabemos que en el punto exacto de inflexión, que es donde se genera la altura máxima, que estamos cortándola, va a ser igual a 0. Entonces, entre los datos del punto de inflexión, como dice acá, componente en X va a ser constante, todo el largo de la trayectoria va a ser la misma, pero en ese punto en particular va a valer 0. Entonces agarramos nuestra fórmula, la de aquí, que dice que la componente en Y es igual a B sub 0 por seno de tita menos gravedad por tiempo, y volvemos 0, ese valor que ya sabemos que en ese punto va a ser 0. Entonces 0 va a ser igual a velocidad inicial por seno de tita menos gravedad por tiempo. Y vamos a despejar el valor que nos interesa, que en este caso es el tiempo. Pasemos esto al otro extremo y va a quedar gravedad por tiempo igual a velocidad inicial por seno de tita. Si despejamos este tiempo, que va a ser tiempo máximo, vamos a tener que va a ser igual a velocidad inicial por seno de tita dividido entre gravedad. Con eso ya tenemos nuestra tercera fórmula fundamental de aplicación. Como siempre, yo realizo el despeje de todas. Si despejamos de aquí velocidad inicial, vamos a tener que va a ser igual a tiempo máximo por gravedad dividido seno de tita, fórmula 3.1. Y si despejamos tita, va a ser igual a arcoseno de gravedad por tiempo dividido velocidad inicial. Para los que no entiendan o aún no estén familiarizados con la palabra arcoseno es lo mismo que colocar 1 sobre seno, es lo mismo que colocar seno a la menos 1, y en nuestra calculadora se determina aplicando el botón inverso seno. ¿Sí? Por un tema de comodidad, en todas las fórmulas que vamos a aplicar estoy poniendo el significado: B sub 0, velocidad inicial, B sub F, velocidad final, G, gravedad. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que es referente a la primera tiempo máximo. Ya saben que es tiempo máximo para una altura máxima. Vamos a la cuarta fórmula. Habla de tiempo total, que también recibe el nombre de tiempo de vuelo. Y así dice el enunciado. Dice: tiempo total será el tiempo que requiere el proyectil desde que es lanzado hasta que alcanza su objetivo. Entonces yo me trazo un diagrama de cuerpo libre, acá lo tienen, este es el movimiento parabólico. Ya saben que este es el punto de inflexión, ya saben que en ese punto se da que la componente en Y es igual a 0. Saben que en ese punto tenemos la altura máxima, pero si la analizamos la parábola completa, vamos a notar una particularidad. Para empezar, este es el tiempo que demora desde que es lanzado hasta que alcanza el punto de inflexión, que llamamos tiempo máximo. Pero si también analizamos, vamos a ver que dentro de este recorrido horizontal se genera exactamente en la mitad del recorrido la parábola. Es decir, que de aquí a acá es la mitad y de aquí a acá es la mitad. Por ende, si este es el tiempo máximo, aquí también vamos a tener otro tiempo máximo. Y eso nos genera una fórmula. Nos dice que el tiempo total o tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo máximo. O sea, este tiempo máximo es el mismo tiempo en ascenso que el de descenso. Por ende, vamos a tener la fórmula que tiempo total va a ser igual a 2 veces el tiempo máximo, pero sabemos que este tiempo máximo es igual a velocidad inicial por seno del ángulo dividido entre gravedad. Entonces, esta es nuestra fórmula 4. Si realizamos los despejes, vamos a tener que la velocidad inicial va a ser igual a tiempo total por gravedad dividido entre 2 veces el seno de tita. Si despejamos tita, va a ser igual a arcoseno de tiempo total por gravedad dividido 2 veces la velocidad inicial. Lo ideal para resolver esto es siempre resolver esta parte interna y después aplicar en la calculadora inverso seno del valor que obtuvimos. Como siempre, los datos dicen que T total es tiempo total o tiempo de vuelo, B sub 0 es velocidad inicial y G es gravedad. La siguiente fórmula, esta es la 4, será llamada altura máxima. Y dice así: la altura máxima es el punto donde la componente en Y se vuelve 0.
se encuentra en la mitad del recorrido horizontal de la parábola. Entonces vamos trazando todo lo que estoy indicando. He disparado el proyectil, aquí se genera el punto de inflexión, que es donde tenemos la componente en y igual a 0. Este es un valor de altura máxima. Este es el valor que ya sabemos cómo determinar de tiempo máximo. Y dice que la fórmula de aplicación va a ser igual. Altura máxima a velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado del ángulo dividido entre 2 veces la gravedad. Su despeje va a ser igual a velocidad inicial, raíz cuadrada de altura máxima por 2 por gravedad dividido seno del ángulo alfa, seno cuadrado del ángulo alfa. Y por último vamos a tener que el ángulo va a ser igual a arcoseno de la raíz cuadrada de altura máxima por 2 por gravedad dividido velocidad inicial cuadrada. Como consejo siempre hay que resolver primero todo lo que está dentro de la raíz y posteriormente sacar raíz. Lo mismo acá. Hay que resolver todo lo que está dentro de la raíz, sacar raíz y recién sacar en la calculadora al arcoseno o el inverso seno del valor que obtuvimos. Como siempre, ¿qué significa altura máxima? H max, altura máxima, V sub 0, velocidad inicial y G es gravedad. ¿Qué más tenemos? Recorrido horizontal. Dentro del recorrido horizontal dice así el enunciado. Se llamará recorrido horizontal a la distancia horizontal que recorre el proyectil desde que es lanzado hasta que alcanza un objetivo. Desde que es lanzado hasta que alcanza un objetivo. Entonces, me trazo el movimiento parabólico, trazo los valores de punto de inflexión, que es donde la componente en y es igual a 0. Ya sabemos que en el tramo medio está la altura máxima. Ya sabemos que desde el punto de inicio hasta la altura máxima es nuestro tiempo máximo y que acá también hay otro tiempo máximo porque el tiempo de ascenso es el mismo que el tiempo de descenso. Y sabemos que este también se aplica para la mitad del recorrido horizontal. Entonces, nuestra distancia horizontal, la fórmula que aplicará será la siguiente. Velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo dividido entre gravedad. Despejando, esta es la fórmula 6, ¿no? Despejando vamos a tener que nuestra velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de la distancia horizontal por la gravedad dividido entre el seno de 2 veces el ángulo. Como siempre, resolvemos primero lo que está dentro de la raíz y posteriormente sacamos raíz. Si queremos determinar ahora el ángulo, vamos a quitar raíz, va a quedar seno de 2 veces θ dividido distancia horizontal por gravedad entre velocidad inicial al cuadrado y va a quedar siendo la fórmula que θ va a ser igual, y esta fórmula la he tomado así para que la entiendan. Arcoseno, paréntesis, de distancia horizontal por gravedad dividido entre velocidad inicial al cuadrado y todo eso dividido entre 2. Entonces, ¿esto cómo habría que resolverlo? Primeramente esta parte de aquí adentro, sacarle el arcoseno y al valor que obtengamos lo dividimos entre 2. Bien, quiero que comprendan que el movimiento parabólico se aplica en el estudio de muchos factores. Por ejemplo, esto lo podemos analizar en lanzamientos de jabalinas, lo podemos analizar en lanzamientos de proyectiles, balística, tanques. Tiene mucho uso, ¿no? Y se siguen aplicando y comenzamos a notar ciertos otros factores que comienzan a ser determinantes dentro del movimiento cinemático. Ahora, es importante también que nosotros hagamos análisis porque, como ya saben, al docente le gusta mucho que ustedes usen la cabeza. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. Normalmente nosotros, de niño, teníamos un juego con las famosas resorteras o ondas que solíamos hacer, ¿no? Y las mujeres que están participando, si no lo han hecho alguna vez, seguramente lo vieron hacer. Normalmente se jugaba con la resortera a hacer tiro al blanco o a matar pajaritos, pero después estábamos aburridos, nos poníamos a hacer el juego de la resortera para ver quién la hacía llegar más lejos. Como siempre había un tonto que era el árbitro, que era el que estaba al fondo viendo de a dónde caían
las piedras o las canicas que tirábamos en ella, a riesgo de que le caigan encima. Pero yo quiero que ustedes hagan la práctica en su casa, ¿no? En la comodidad de su hogar. ¿Cómo apuntamos esa resortera para lograr una mayor altura? Perdón, una mayor alcance horizontal. Algunos dirán, no, yo apuntaba al cielo. Otros dirán, no, yo apuntaba raso. Otros dirán, yo apuntaba intermedio. Pero al final y al cabo era una práctica de prueba y falla, o donde nuestra computadora perfecta llamada cerebro nos indicaba aproximadamente cómo teníamos que hacerlo para alcanzar la mayor distancia horizontal. Hoy vamos a aplicarle matemática a esa situación. Vamos a tener que nuestra fórmula de distancia horizontal es igual a velocidad inicial cuadrado por seno de 2 veces el ángulo dividido entre gravedad. Esta es una ecuación fraccionaria. Si nosotros queremos obtener un mayor valor aquí, vamos a reemplazar todo este valor AX y todo este valor AY. Como esta es una fracción, una unidad fraccionaria, nosotros lo que tenemos que lograr es que este X sea maximizarlo. Máximo, ya que la gravedad definitivamente es un valor constante. Entonces, si lo analizamos, velocidad inicial cuadrado por seno de 2 veces θ igual a X, para maximizarlo tenemos que hacer el análisis también previo de ello. La fuerza cuando nosotros tiramos con la resortera es la misma, porque es la misma persona que está disparando. Por ende, la velocidad inicial también tenemos que considerar que es una constante, lo que nos deja un resumen de seno de 2 veces θ igual a X. Entonces, yo voy a agarrar mi calculadora y voy a ver, seno de 10, ¿cuánto da? 0,17. Seno de 20, ¿cuánto da? Seno de 30, y así sucesivamente hasta encontrar un número máximo. No se olviden que todos los valores que estamos determinando hasta ahorita son 0 punto algo. Es decir, que todos están disminuyendo este valor inicial. Entonces, ¿qué valor es el único que no lo va a disminuir? 1, que es el valor máximo que se encuentra en seno. ¿Y en qué ángulo se encuentra el valor de 1? Seno de 90 igual a 1. Para ese ángulo va a ser entonces, vamos a tener que seno de 2 veces θ, lo mismo que seno de 90, y vamos a tener que 2 veces θ es igual a 90, es decir, 2 veces θ igual a 90, y por ende θ va a ser igual a 45 grados. Entonces, ya tienen la respuesta matemática del por qué en ese ángulo se determina el mayor alcance horizontal. Este proceso deberían analizarlo, estudiarlo, porque seguro en alguna prueba nos va a ver la pregunta, determinar la distancia máxima horizontal y analizar para qué ángulo. ¿Ok? Dentro de los puntos importantes que quiero que nosotros analicemos para este tema antes de entrar en materia, voy a tener los siguientes puntos. Para empezar, es bueno entender que la velocidad inicial de lanzamiento es la misma que la velocidad final de llegada. ¿Eso qué significa? Que todas esas personas, hablemos, no sé si en esta ciudad, quizás en Trinidad o en alguna ciudad mexicana, que comienzan a tirar tiros al aire, festejando algo, todas corren el riesgo de generar lo que nosotros llamamos muerte por bala perdida. Esa bala que pensamos que disparándola al cielo hasta allá llegó y ya se perdió, estamos muy equivocados. Esa bala que salió con esa misma potencia que salió del arma va a sentar al piso. Entonces tenemos que la velocidad inicial de lanzamiento es igual a la velocidad final de llegada. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el ángulo de disparo, de salida, va a ser igual al ángulo de llegada. Y aquí tenemos el mejor ejemplo de la jabalina. En las Olimpiadas hay un torneo que se llama lanzamiento de jabalina, y que los atletas al momento de disparar sus jabalinas tratan siempre de que este ángulo sea de 45 grados para lograr el máximo alcance horizontal. Pero adicionalmente a eso sabrán de que con el ángulo que se disparó será con el mismo ángulo con el que llegue al destino. ¿Qué más tenemos como importante? Aún dice en el inciso C, se desprecia la curvatura terrestre. En los alcances balísticos aún no consideramos la curvatura terrestre, o sea, no consideramos que la Tierra es curva. ¿Eso genera un pequeño factor de error? Sí, genera un factor de error, quizás en largas distancias de hasta 1 metro, porque no estamos viendo una distancia totalmente horizontal, estamos viendo una distancia que tiene una cierta curvatura y por ende un mayor alcance o una mayor distancia horizontal. ¿Qué más también aún no consideramos?
Aún despreciamos agentes externos, como cuáles. No consideramos la fuerza que genera el viento frenando nuestro proyectil o aumentando su velocidad, dependiendo si estamos a favor o en contra de él. Aún despreciamos agentes externos como agua. No estamos libres de hacer disparos en momentos donde está lloviendo. Y también se despreciarán factores externos o internos ya del producto en particular, como de aerodinámica, ¿no? Despreciamos si el producto que estamos lanzando es una piedra, o si es un proyectil, o si es una flecha. Muy bien, jóvenes, hasta aquí todo lo que es marco teórico. Me gustaría que ustedes ya vayan preparando en una sola hoja sus fórmulas, porque ahora, porque en la clase de miércoles entraremos netamente en la parte de resoluciones de ejercicios prácticos. Simplemente puedo indicarles lo siguiente: este tema en particular se utiliza, aunque a ustedes les parezca raro, se utiliza en lanzamientos o en sistemas o software para lanzamientos de proyectiles. Antiguamente, 2 tanques requerían, aquí tenemos un tanque, vamos a dibujarlo para que entiendan. En la Primera Guerra Mundial, los tanques, para hacer alcance a otro tanque en tiempo de guerra, dependían mucho de la destreza del piloto, y en realidad teníamos muchos ocupantes, ¿no? Teníamos un vigía, teníamos un conductor, teníamos 2 cargadores, 4 personas teníamos adentro de un tanque. Y una persona que estaba a cargo de la escoleta o la metralleta de arriba mientras el vigía estaba espiando. 5 personas. Perfecto. ¿Cuántos disparos realizaba este tanque para poder hacer blanco al enemigo? Disparaba, fallaba, y el vigía le decía: te pasaste. Entonces, ¿qué hacía? Bajaba el lanzador de proyectiles y volvía a disparar. Entonces el visor le decía: ahora quedaste corto. Entonces ponía el intermedio de la altura y recién hacía blanco. Eso si el tanque estaba quieto. Si estaba en movimiento era diferente. Hoy en día un tanque ya no es un tema de habilidad o de tino del disparador. Hoy en día se basa en lo siguiente. Hoy en día es una guerra donde simplemente quien gana es el que detecta primero al enemigo. Hoy en día tenemos unos artilugios que se llaman GPS, punteros láser, que lo único que tenés que hacer es, dentro de tu radar, ubicar al enemigo en el radar. Una vez lo ubicaste, el GPS lectura los siguientes valores: distancia, velocidad y sentido. Y lo único que tenés que hacer una vez tenés esa lecturación con el puntero láser es apretar el botón lo más rápido posible, porque antes se ocupaban 3, 4, hasta 5 tiros. Hoy es uno solo. ¿Y qué software se ocupa? Aunque les parezca irrisorio, este software que estamos, estas fórmulas que estamos hoy analizando, obviamente que ellos consideran los factores que nosotros estamos aún no considerando, pero actualmente son los que se utilizan en eso. No solamente en tanques. Todas las bombas que son lanzadas desde aviones se determinan mediante coordenadas GPS y un puntero láser, y las fórmulas que aplicamos son exactamente las mismas que hoy estamos viendo y que analizaremos en la clase siguiente en la parte práctica. Muy bien, jóvenes, esto es todo por el día de hoy. El día miércoles, por favor, todos con sus fórmulas para que yo mande puro práctico. Voy a mandar unos 5 ejercicios prácticos, de los cuales los 5 son preguntas clásicas de examen. Y el día viernes, como siempre, a las 10:30 nos vamos a reunir para ver tema de dudas. Hasta luego, jóvenes, tengan una buena mañana.